esta ocasión tenemos la suma de dos vectores. En este caso tenemos un vector A con una magnitud de 70 newton y un ángulo de 30 grados. Tenemos un vector B con una magnitud de 40 newton y un ángulo de 50 grados con respecto de la horizontal. Tenemos un sistema de coordenadas XY, como lo hemos visto con anterioridad. Predeterminado tenemos proyectada esta línea y tenemos esta línea que sería la del vector en el eje de las Y, a la cual en este caso le llamaremos AY y en este caso le vamos a llamar a esta línea AX. Y en este caso el vector B lo hemos proyectado también una sombra en el eje de las X negativas y esta sombra pues le hemos llamado BX, pero recordando que está ella sobre el eje de las X negativas, y a esta le vamos a llamar BY. Y estos son entonces las condiciones iniciales. Lo que vamos a hacer es encontrar la suma vectorial de ambos a través del método analítico. Es decir, que cuando sumemos al vector A más el vector B, vamos a encontrar un tercer vector, que en este caso sería el vector C, pues vamos a tratar de construirlo. Entonces, de componentes rectangulares dice lo siguiente, que si tenemos una magnitud con respecto de un ángulo, podemos encontrar las componentes rectangulares, tanto en el eje X como en el eje Y, auxiliándonos de la función trigonométrica seno y la función trigonométrica coseno. En el caso, si ustedes analizan un poco aquí y lo vemos, tenemos el ángulo que viene desde este origen. Entonces, este es el ángulo adyacente. Por lo tanto, para X vamos a utilizar la función coseno. Si ustedes se fijan, AY está opuesto a este ángulo. Por lo tanto, vamos a utilizar la función seno para encontrar su respectiva componente. En el caso del vector B, tenemos la misma condición. BY opuesto a este ángulo y BX en este caso es adyacente a él. Lo vamos a dejar aquí para que podamos apreciarlo. Entonces ahora sí decimos que BY está opuesto al ángulo de 50 grados, que BX en este caso es adyacente al ángulo, por lo tanto para BX vamos a utilizar la función coseno, para BY vamos a utilizar la función seno. Analicemos entonces el vector A con una calculadora a mano, función de gradianes. Si queremos encontrar la componente de AX proyectado sobre el eje de las X, deberíamos de utilizar la siguiente función. AX lo vamos a encontrar multiplicando la magnitud del vector A coseno del ángulo, en este caso pues hemos dicho que es 30 grados. ¿Quién es la magnitud de A? Pues son 70 newton. Lo multiplicamos por el coseno de 30 grados. A tiene una magnitud de 70 newton y un ángulo de 30 grados. Este resultado, entonces si multiplicamos en nuestras calculadoras 70 por coseno de 30, nos va a dar un resultado de 60.62. Esto es para el caso de AX. Entonces AY es igual a la magnitud de A multiplicado por el seno del mismo ángulo. En este caso, este ángulo le hemos dado un valor de 30 grados y nos da exactamente 35 newton. Hemos encontrado los valores matemáticos de estas dos proyecciones, que son 35 newton para la parte Y, 60.62 newton para la parte X. Note que la componente en X y la componente en Y en el primer cuadrante son positivos. Fíjense bien, el programa de SolidWorks nos permite ver en este apartado de aquí de parámetros, cuando yo selecciono esta línea, me dice que la magnitud de esta línea gráficamente es precisamente 60.621778, como nos aparece en la calculadora. Entonces aquí podemos comprobar que el método analítico con el método gráfico se unen en una dirección, o el valor gráfico de AY. Entonces lo que hacemos es seleccionar esta línea y nos damos cuenta, miren, que con una magnitud de 35 newton, exactamente como nos aparece en el cálculo matemático. Ahora estudiemos a B. Con B lo único que cambia es que B está en el segundo cuadrante. Entonces en el segundo cuadrante X es negativa y Y es positiva. Bien, entonces hacemos el análisis, lo mismo para el caso de B. Bien, aquí tenemos el comportamiento de B. Recordemos que como BX es negativa, entonces le antecede un signo por aquí y decimos la magnitud de B multiplicada por el coseno de un ángulo diferente. Si ustedes lo recuerdan, en el caso anterior le habíamos llamado alfa y ahora le estamos utilizando el ángulo phi. Entonces, si nosotros recordamos, la magnitud de B es 40 newton. Decimos 40 multiplicado por coseno de 50 grados. Eso nos da 27.71 newton.
Esto para el caso de Bx. En el gráfico, entonces, ahora ya tenemos este valor Bx. Ahora vamos a buscar el valor de By. Ahora tenemos el caso de By. La fórmula para encontrar By es la magnitud multiplicado por el seno del ángulo phi. Nos da 30.64. Aquí sí le he puesto las unidades. Si seleccionamos, por ejemplo, la magnitud de Bx, aquí nos aparece, fíjense bien, que es 27.71. Bien, ahí tenemos entonces la magnitud de Bx. Seleccionamos la magnitud de Y y en este caso nos aparece justamente el mismo número, 30.64, o podemos estar seguros que ya ya conocemos las componentes de estos dos vectores. Una vez que usted tiene las cuatro componentes, digo cuatro por la de AX, la de BX, la de BY y la de AY, lo que procede es hacer la suma de los vectores. Como lo que vamos a encontrar es un tercer vector, que en este caso va a ser un vector C, entonces necesitamos encontrar la componente de X y la componente de Y. ¿Cómo lo hacemos? La única manera que tenemos para poderlo hacer es a través de los números. Para encontrar el vector CX y el vector CY, lo que tengo que hacer es una suma. Entonces, para encontrar la componente rectangular de CX, lo que hago es, fíjense bien, sumar a AX más BX. Entonces voy a mis cálculos anteriores. AX es 60.62 y que BX es 25.71 Newton. AX es 60.62 más menos 25.71. Todas estas son unidades de Newton. Nos apoyamos en la ley de signos y decimos más por menos da menos 60.62 menos 25.71 es 34.91 Newton. Si nosotros sumamos en las componentes en el eje Y, C en Y va a ser igual a AY más BY. En nuestra hoja de cálculos, AY mide 35 Newton y BY mide 30.64 Newton. Y decimos 30.64 más 35 es 65.64 Newton. Una vez, fíjense bien, que tenemos las dos componentes, ¿en qué cuadrante X y Y se comportan de manera positiva? Pues en el primer cuadrante. Quiere decir que nuestro vector resultante está ubicado en el primer cuadrante. De la suma de ambos vamos a encontrar un vector resultante. Yo necesito encontrar la magnitud del vector, y para encontrar la magnitud del vector me voy a auxiliar del teorema de Pitágoras. Esta fórmula que tengo expresada aquí, miren, C como un vector es igual a CX cuadrado más CY al cuadrado. CX tiene un valor de 30.91 y CY tiene un valor de 65.64 Newton. Sustituimos los valores dentro de la ecuación y decimos 34.91 al cuadrado más 65.64 al cuadrado, todo eso dentro de una raíz, y ese resultado me da 5.527.31. A este número le aplicamos su raíz cuadrada, que la magnitud de C, 74.34 Newton. Esa es la magnitud de la fuerza resultante. ¿Qué pasa? Necesito conocer el ángulo que tiene ese vector, entonces nos auxiliamos siempre que el ángulo θ, la tangente inversa de la parte Y sobre la componente rectangular en X. ¿Cuál es la parte Y? Es 65.64 Newton. ¿Cuál es la parte X? 34.91 Newton. Entonces hacemos la división, aplicamos la tangente inversa y nos aparece 61.99 grados. Que grafiquemos una línea que sea paralela a esto, porque nos vamos a auxiliar del método del paralelogramo utilizando el método gráfico. Y voy a trazar otra línea constructiva de este punto, pero la condición del método del paralelogramo es que si esta línea es paralela a esta línea, pues esta línea debería ser paralela. Entonces ahí nos aparece ya un punto de intersección. ¿Para qué me ha servido a mí proyectar esta línea y proyectar esta? Me ha servido para encontrar la posición del vector resultante. Yo ya sé que mi vector resultante está en el primer cuadrante, entonces voy a trazar una línea que me una al origen con el punto que yo he encontrado. Si ustedes se fijan en la pantalla ahí cerca del lápiz, ya me aparece la magnitud, que es 74.35, me dice a mí ahí. Pero si yo selecciono la línea
y veo dentro de los parámetros, me da exactamente lo que me aparece a mí en mis cálculos analíticos. ¿Se acuerdan que nos daba 74.34? Aquí está. Ahora vamos a graficar este ángulo de 61.99. Vamos a auxiliarnos de la cota inteligente. Un ángulo de 61.99 como nos lo predijeron nuestros cálculos matemáticos. Y digo que este es el vector resultante C. Y ojo que aparecen dos elementos aquí, CX y CY. CX tiene un valor de 34.91 newton y CY tiene un valor de 65.64, que los números aquí no se equivocan. Vamos a graficar con una línea constructiva, vamos a proyectar una línea paralela al eje X, que representaría a C en X, ahí en ese punto, y esta línea se llamará C en X. Y vamos ahora a proyectar una línea constructiva hacia abajo, paralela al eje Y, que sería la proyección de la componente rectangular de la fuerza resultante, que se llamaría en este caso CY. Si recuerdan los valores, si yo selecciono, por ejemplo, esta línea, en los parámetros me aparece, fíjense bien, a 34.91, que es lo que habíamos encontrado mediante el método analítico, el valor de Y. De la componente rectangular de la fuerza resultante, y ese me da 65.60, lo comprobamos, 65.64 newton. Ya cuando tenemos nuestro sistema armado completamente, tiende a verse un poco difícil de comprender, pero si han llevado video paso a paso, pues han tenido la oportunidad de ver cómo se construyó todo esto. Por mi parte, esto es todo.